Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en uno de los evangelios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y luego nos vamos a pasar al versículo 8 y al versículo 9. Se lo voy a repetir, Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y luego nos pasamos al versículo 8 y al versículo 9. ¿Estamos ahí? Y aprovecho, hermanos, para saludarles a todos en general y darles una cordial bienvenida. Como siempre, no creo que es solo parte del protocolo. La verdad que siempre nos alegra, nos emociona el poder verles aquí en la casa del Señor. Algunos ya no vienen, hermanos, porque ya no están entre nosotros. Y eso no se puede hacer nada, ¿no? Pero el hecho de que usted esté aquí es una bendición. ¿Estamos ahí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que a través de ella traigas salvación, que traigas convicciones nuevas y firmes en cada uno de tus hijos. Nos ponemos en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje es La fe en Jesucristo. ¿Lo repite conmigo? La fe en Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Otra vez les pregunto, ¿cuántos tienen fe en Jesucristo? Amén. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que enseñándoles Jesús a sus discípulos sobre la necesidad, precisamente, hermanos, de orar y de no desmayar, les refirió la parábola de la viuda y el juez. Y al final de la parábola les pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque Cristo está pronto para venir. Cristo está a la puerta ya. Y la pregunta es, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, qué importante, hermanos, es tener fe en Jesucristo, hermanos. Amén. Seguramente que sí, hermanos, pero algunos tendrán fe en sí mismos. Algunos tendrán fe en sus propios dioses que han sido construidos por sus propias manos, o manos de seres humanos, manos de hombres. De que hay fe, porque todos los seres humanos fuimos dotados, capacitados, hechos por Dios con esa capacidad de tener fe en algo, ¿verdad? Y otros hermanos tendrán fe incluso en los hechiceros y en los adivinos, porque hay gente, hermanos, que deposita su fe en esas personas. Pero seguramente pocos, hermanos, son los que depositan su fe en Jesús. Si no, hermanos, ya no estuviéramos aquí. Porque la razón de que la iglesia esté aquí es porque muchos no han creído. Muchos no han creído. Y tal vez, hermanos, esto se deba a que hace falta conocer más acerca de Jesús, no lo sé. Porque hay gente, ¿verdad?, que tiene fe en otras cosas porque no conoce a Jesús. Ese fue mi caso, el caso de muchas gentes. Como dicen, el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca, ¿verdad? Cuando no se conoce a Dios. Pero hay gente, hermanos, que esa pudiera ser la causa. Así que, hermanos, en esta oportunidad que Dios me está dando, les trataré de hablar acerca de la importancia de poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y pensando en esto, hermanos, debo decirles
que esto de la fe en Jesús no es por vista de Él, no es por vista de Él. Dice el texto: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Dijo el Señor que bienaventurados aquellos que creyeron y no lo vieron. Cristo vino a la tierra, hermanos, ya hace más de 2000 años. Usted ni yo lo vimos, ni siquiera la generación pasada. No lo vimos, pero escuchamos de Él, lo experimentamos a Él, y es que por eso hemos creído. Amén. No es por vista, hermanos, no es por vista. Ahora, ¿cuál es la causa de la negación a creer en Jesús? ¿Por qué la gente se niega a creer en Jesús? Habiendo en él, hermanos, en Él una fuente de bien para todos, sabiendo, hermanos, que en Él están resueltas todas las situaciones, todos los problemas. Bueno, obviamente que una razón, hermanos, es la ignorancia. Es la ignorancia. Cuando la gente ignora, hermanos, pues ¿cómo puede creer en alguien que no conoce, verdad? Sí. Yo les digo que la gente no cree en Jesús porque es porque pues así viene la costumbre de la ignorancia, ¿verdad? Y la gente se va pasando una a otra generación y otra generación, y son como les platico aquella novia, ¿no?, que se casó y luego hicieron su fiesta, su cena de Navidad, y ya ve que casi en la mayoría de las casas, por lo menos acá por el norte, se hace el famoso pavo, ¿no? Y preparó su pavo y le llamó la atención al novio porque la mitad del pavo lo puso arriba en una olla y la otra lo puso en el cocedor de la estufa, y le sorprendió. Dijo: pues ¿por qué será eso? Ha de tener su secreto. Y le preguntó y no le supo dar razón. Simplemente dijo ella: pues es que yo no sé por qué, pero es que así lo hacía mi mamá. Y luego fue con la suegra y también la suegra le dio la misma respuesta: no, pues no sé, la verdad es que mi mamá así lo hacía. Ya cuando llegó con la abuela, le dice la abuela: no, dijo, mi hijo, es que en mi casa el cocedor estaba muy chiquito, no cabía el pavo y teníamos que poner la mitad de abajo y la mitad de arriba. Y a veces por la ignorancia, hermanos, así es. Aquí la gente no ha creído en Jesús porque no hace muchos siglos que se empezó a hablar de Jesús. No hace mucho tiempo, hermanos, que incluso era prohibido, ¿verdad?, por la iglesia, que cada persona de forma personal investigara las Sagradas Escrituras para conocer acerca de Jesús. Conocían de Jesús las mentiras que se nos platicaban allá, las cosas que se nos decían, eso era todo. Teníamos un Diosito chiquito, ¿verdad? Verdad de Diosito Santo nos decían. Y era un Diosito chiquito y lamentablemente un Cristo que estaba colgado en una cruz. Cristo no está colgado en la cruz, lo estuvo, nada más por unas horas, y fue bajado de la cruz y puesto en una tumba porque murió, pero al tercer día resucitó y se manifestó, hermanos, con milagros, con señales, y después, hermanos, ascendió a los cielos. Se fue, hermanos, para estar a la diestra del Padre, intercediendo por toda la humanidad, por ti y por mí. Y hoy día está aquí a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? ¿Cuántos lo sienten? Porque qué triste sería que usted pueda saber que está aquí, pero que no lo sienta. Eso sería terrible, eso sería una gran pérdida, el saber que Cristo está aquí, hermanos, y que usted no está. Yo tengo un mensaje que es el colmo de los colmos, que se llama así. O sea, saber que está Jesús aquí y no poderlo experimentar. Eso es lamentable. La ignorancia, pero la cultura, hermanos, también, las costumbres. Por causa de la cultura, hermanos, o las costumbres que se aprenden en la sociedad, pues el ser humano está acostumbrado a ver para poder creer. Así está acostumbrada la gente. Quiere ver primero para poder creer en alguien. Y es por eso, hermanos, que en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso, también se ha formado pues figuras, se han formado imágenes de lo que la gente considera divino para poder
creer, ¿sí? Y así poder de alguna manera rendirse a ellos en culto y en adoración. Quieren tener a la vista algo. Esa es la cultura, hermanos. Por eso la gente, bueno, a mí me pasó cuando yo llegué la primera vez a una iglesia cristiana. Yo llegué volteando a ver así, no vi nada. Por lo menos en las iglesias americanas normalmente, y aquí en México ya unas que otras, ¿no? Ponen el símbolo de la cruz, por lo menos, pero aquí no. Pero ¿cuántos saben que aquí hay santos? ¿Cuántos creen en los santos? Sí, pero los santos vivos, porque aquí estamos todos los santos del Señor. No que seamos perfectos, porque santo es estar apartado, separado de lo malo, del pecado, para servir a Dios. Y eso, hermanos, lo estamos tratando de hacer todos los días, ¿cierto? Amén. Así que, hermanos, tenemos argumentos bíblicos sobre este asunto de creer sin tener que ver, porque ese es el punto que estamos tratando. Amén, hermanos. Dice la palabra: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Eso, hermanos, fue lo que transformó al mundo, ese versículo. Cuando Martín Lutero entendió, cuando Dios le reveló, se dio cuenta, hermanos, que todos aquellos sacrificios, flagelaciones que estaban acostumbrados a hacerse en sus propios cuerpos para poder tener, hermanos, el favor de Dios, se dio cuenta, dijo: qué error tan grande estamos cometiendo. Es una tristeza, hermanos, cuando yo voy a mi pueblo, a mi tierra, ver a la gente cómo se flagela, cómo se hace cosas para tratar de agradar a Dios. Los matachines los encuentro por todos lados y casi en todas las fechas. Y hermano, no crea que aquí, que ya hasta aquí bailan rock and roll los matachines. No, allá descalzotes, hermanos, y cemento caliente, o sea, haciendo de veras sacrificio. Cuando usted pasa, hermanos, ya el estado de Aguascalientes para allá, no mucho para acá, pero ya de Aguascalientes para allá, usted ve cruces por todos los caminos, las carreteras, y usted piensa que son atropellados, que son accidentes automovilísticos. No, son atropellados, o son personas que mueren en el intento, hermanos, de ir a pagar un compromiso con algún santo en que ellos creen. Ahí mueren, a veces en su enfermedad, ahí mueren en el camino. Hay un ahijado de mi padre que tenía años en Estados Unidos. Yo lo vi en el Facebook, que andaba acá, estuvo en San Juan de los Lagos y toman fotografías y todo, y anduvo por aquí. Seguramente venía a pagar alguna manda, algún compromiso, porque a veces incluso, ¿verdad?, los padres le dejan herencia de ese tamaño a los hijos, ¿no? Que no alcanzaron a pagar algún compromiso, alguna manda, y los hijos lo tienen que hacer. Esa es la cultura, hermanos. Esa es la cultura. Pero tenemos en la palabra, hermanos, palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá. Porque dice la palabra, hermanos, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es como el viento, no lo ves, pero aquí está, lo puedes sentir. Así es de que no hay necesidad de verlo, hermanos. Amén. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, aunque no lo veas con tus ojos, podemos ver a Dios en todas partes. En todas partes. La lluvia ahorita, mire, qué rico, se puede experimentar, se puede sentir. La cosa hermosa, porque lo invisible de Dios, hermano, se hace visible a través de las cosas que Él hace, que Él ha hecho y que sigue haciendo. No hay peor ciego, hermano, que el que no puede ver. No hay peor ciego que el que no puede ver. A veces a mí, cuando veo las hermanas que vienen reclamando que el esposo no es tan cariñoso, que no es tan esto, que es un perverso y que en esas cosas, y que es, hermanas, pues si esos viejos trabajan para ustedes, que su cultura, que lo que aprendieron en su casa les haya dado esa forma de
esa personalidad es otra, pero viven para ustedes. ¿Al día poco no se acuerdan cuando llegaba bien borracho en las madrugadas y sin dinero? Y hasta a menudo le tenía a usted. ¿Y ahora qué le pasa? Y yo les he dicho, hermano, las he desafiado porque van enojadas conmigo a la oficina, ¿no? Que lo quieren dejar, déjenlo. Ahí está la vecina ya esperándolo. Y es verdad, hermanas. Sí, porque donde hay miel las moscas se arriman, ¿eh? Donde hay un hombre bueno, responsable, con ese sentido de responsabilidad, compromiso con su mujer y su familia, no, hombre, olvídese. Así de que mejor llévese la calmada. Y también los hermanos, también los hermanos. Amén, hermano, porque ahí está la obra de Dios. No es perfecto el viejo, pero ahí está la obra de Dios. ¿Por qué no se va de borracho? ¿Por qué no anda de mujeriego? ¿Por qué? Porque tiene el temor de Dios por la obra que Dios hizo en su corazón. ¿Por qué ya no le habla con las majaderías? ¿A poco que no puede? Sí puede, pero ahora le tiene respeto por el cambio que Dios hizo en su corazón. Es por esa razón. No hay peor ciego que la que no quiere ver. Vea la obra de Dios. Vea la obra de Dios. Amén. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Moisés un día, hermanos, le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Le dijo Moisés a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y tenemos el testimonio del apóstol Pablo, hermanos, que solamente miró de Dios un resplandor, solamente un destello, y cayó, hermanos, a tierra casi muerto y ciego. Porque no hay hombre, hermanos, que pueda ver a Dios, pero se le puede conocer, pero se le puede conocer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que este asunto de creer y confiar en Dios, de tener fe en Él, es así, sin tener que verlo. Andamos por fe. Y hay gente hoy, el día de hoy, hermanos, en las iglesias que siempre está buscando señales, siempre está buscando evidencias. Y imagínense el pueblo de Israel, hermano, que duró 400 años sin saber nada de Dios. ¿Cómo fue que guardaron la fe para través de generaciones y generaciones? ¿Qué irá a pasar con sus hijos, con sus nietos? ¿Irán a ser cristianos o no irán a ser? A veces por un día que no sentimos, hermanos, ese toque poderoso de Dios, a veces nos sentimos desamparados y solos. ¿Y dónde está Dios? Es que andamos por fe, hermanos. Tenemos que decir lo que dijo: yo sé que mi Redentor vive. No estamos solos, hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, la fe en Jesús, hermanos, esto no es por vista de Él, no es por verlo, sino por convicciones propias, personales, hermanos, con Él. Amén. Ahora, la fe en Jesús nos enseña a amarle a Él. Qué curioso, ¿verdad? No lo vemos y nos enamoramos de Jesús. Nos enamoramos de Dios. ¿Cuántos aman a Cristo, hermanos? Con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Cuántos aman a Dios? Mentiras, hermano. Todavía nos falta a todos. Nos hace falta mucho, mucho más amar a Dios de esa forma. Amén. Todavía no, porque cualquier cosa nos detiene. Sí, estoy hablando con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. No, hay gente que apenas le tocan a sus hijos y sacan las uñas, hermanos. Pues no, que ama a Dios con todo su ser. Se olvidan, hermanos, hasta de que hay Dios y que hay diablo. Y cuando ya hasta lo traen adentro, ¿qué hubo? Por eso le digo que nos hace falta mucho. Pero tenemos que entender, hermanos, dice el texto 8 que leímos: a quien amáis sin haberle visto. Aquí no cabe el dicho, hermanos, ese que dice: de la vista
nace el amor. Nadie puede decir yo me enamoré de Dios porque lo vi. No, no. Aquí no cabe ese dicho, hermanos. O otro que dice, hermanos, que con Dios fue un amor a primera vista. No, tampoco. Porque no lo hemos visto. No lo hemos visto físicamente, no lo hemos visto. El amor a Cristo, hermano, nace a través de una experiencia personal con Él. Una experiencia personal con Él. A través, obviamente, de la invocación. Yo les platico, hermanos, que antes de entregarle mi vida a Dios, yo lo conocí. Antes de haberle entregado mi vida al Señor, de conocerlo en el perdón de mis pecados como mi Salvador, yo lo conocí. Me di cuenta, hermanos, que Él es real, que Él es todopoderoso. Yo estuve en riesgos de muerte, estuve en problemas de caer a la cárcel, estuve en situaciones, hermanos, pero ahí estaba la palabra que me garantizaba que Dios tenía un propósito y un plan para mí. Y pude ver la mano de Dios, hermanos, obrando de una forma poderosísima. De tal forma, hermanos, que yo me rendí. Yo me di cuenta, hermanos, que no puede uno evadir a Dios, la realidad de su existencia, la realidad de su poder. El conocer a Dios de esa forma, hermanos, yo me di cuenta del error en el que yo he vivido toda la vida, a pesar de que tenía una religión. Me di cuenta que no era real. Porque cuando uno tiene experiencias con Dios, hermanos, todo eso se desmorona, todo eso se cae. Entonces dice, todo eso fue una falsedad, todo fue un engaño, todo fue un error. Y no de mis padres, porque nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron lo que tenían, como la del pavo, ¿no? Eso es lo que tenían, eso nos dieron. Pero la gente que sabe, hermanos, porque los que le enseñan esas cosas saben que están en un error. Por supuesto que saben. Yo tengo un medio pariente, hermanos, que es sacerdote, y cuando estaba a punto, hermano, de ser ordenado, yo me convertí en esos días. Y salió del seminario para tratar de refutar mi experiencia con Dios y hacerme ver el error que yo había cometido. Pero cuando salió de mi cuarto, hermanos, después de haber platicado, salió persuadido de la verdad. Yo no tenía mucho que explicar, solamente le dije, tú más que nadie sabes quién soy yo y cómo viví y cómo vivimos toda la familia aquí. Y le platiqué mi experiencia de salvación, llorando, con mucha gratitud, hermanos, y él se soltó llorando. Y no me había dado cuenta que él había grabado en un cassette. ¿Cuántos se acuerdan de los cassettes, hermanos? Lo había grabado de 90 minutos, hermanos. Todo lo grabó. Y además dijo, como yo tenía musiquita de fondo, hermanos, ahí unos cassettes tocando, regálame eso que estábamos oyendo. Y se lo llevó. Pero en el seminario se lo decomisaron. Cuando escucharon que estaba oyendo mi testimonio y cuando estaba oyendo las alabanzas, se los decomisaron. La próxima vez que me lo encontré, dijo, es que esta es mi carrera, Rubén. Esta es la carrera que mis padres me dieron. Hicieron tanto sacrificio para que yo llegara aquí. ¿Cómo los voy a defraudar? Le dije, pues los vas a defraudar, porque mantenerte en el error, tú te vas a perder y vas a hacer que también ellos se pierdan. Eso es lo que está pasando. Porque eso es lo que sucede, hermanos. Esto no es así, nos enamoramos de Él simplemente, hermanos, por esa experiencia personal con Él a través de la invocación. El Salmo 150:15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, me vas a amar, te vas a enamorar de mí. El corazón mío fue seducido por el Señor, ¿el suyo también? Toda mi vida, hermanos, fue de alguna manera, hermanos, conquistada por el maravilloso amor de mi Dios. Si un día me dijo mi pastor, dijo, tú no has valorado el sacrificio que Jesús hizo por ti. Porque yo era un jovencito, hermanos, recién convertido, que cometí muchos errores y nadie me dio instrucción. Yo les decía a la mañana a los jóvenes de la clase, ustedes están bien bendecidos en una iglesia donde estamos, miren, ahí tratándolos de dirigir, que caminen bien, que vayan bien. En mi caso no fue así. Mis errores, en vez de corregirlos, me los juzgaban y de alguna manera hasta me sentenciaban y me relegaban. Y cuando me dijo eso mi pastor, hermanos, yo sentí mucha dolor, mucha pena, porque yo me enamoré de Jesús, hermano, ni siquiera lo había experimentado como Salvador.
Así que si a alguien he amado yo, hermanos, porque yo era muy duro para amar, mi esposa no me cree, hermanos, que ella es el amor de mi vida, porque como fui un tanto novierón, la verdad es que a mí no me gustaba, yo no estaba enamorado de nadie, ni de mí mismo, yo me quería morir. ¿Tú crees que iba a querer yo a alguien? A mí era vanidoso, era creído que alguien anduviera conmigo ahí en mi motocicleta o que anduviera paseando conmigo, eso era todo. Y ella es el amor de mi vida, hermanos. Pero antes que ella está mi Dios. Eso fue lo que cambió todo, totalmente. Amén. Porque el Señor, hermanos, cuando le invocamos, Él se manifiesta y nos enamora, hermanos. Nos enamora. Antes de nosotros, nuestros antepasados, hermanos, ellos vivían otra forma, otra manera de manifestarse con la gente, hermanos. Era una generación muy agradecida. Nuestros padres, nuestros abuelos, ellos, hermanos, se apegaba mucho a la gratitud. Era gente muy cariñosa. Decía el pastor ayer que predicaba, decía que donde él fue pastor era gente muy buena, porque así es la gente, hermanos, por allá, muy bondadosa, se dan en amor, y así era la gente de antes. Tanto se apreciaban, hermanos, que hasta se hacían compadres. Sí, la estaba acordando mi esposa la otra vez de que dice: oye, tú también tienes tus compadres, ¿verdad? Sí, le digo, es que allá había un dicho, hermanos, en mi pueblo, que si uno no le caía muy bien o le tenía miedo, y si le tienes miedo, pues hazlo compadre. Y yo tengo muchos compadres, a mí me hicieron muchos compadres, hermano. Yo llegaba a veces a la cantina y ya sabía que donde yo llegaba iba a haber pleito, hermano. Así que yo llegaba y se iban mejor. Mis primos, mis tíos, mi verán que llegaba y ya llegó vámonos de aquí. Y por eso es que tengo algunos compadres. Hace tiempo, bueno, ya no hace tan poco tiempo, ¿no? Pero me habló un compadre, me dijo: oiga, compadre, pues ya se llegó los 15 años de la muchacha. Y la cultura, hermanos, es que el padrino que la sacó del bautismo, hay que ir a bailar con ella el vals. Y, ay, compadre, ¿qué le diré, compadre? Pues a decirle lo que es, hermano. Ya, yo no creo que desprecio, hermanos, porque la gente que se hacía compadre, no creo que lo hacía simplemente porque era una cultura, porque realmente querían una buena amistad. Había gratitud, había simpatía, había alguna empatía con la gente, hermanos. Por eso es que llegaban a eso. Bueno, algunos se hacían compadres en una borrachera, ¿verdad? Todavía hacían el chamaco y ya lo tenían comprometido. Tú vas a ser mi compadre cuando nazca mi hijo. Todavía ni lo hacían, ya tenían compadres, ¿sí? Pero esa es la razón, porque la gente era agradecida. Hoy, hermanos, ya no. Hoy día la gente es muy mal agradecida. Se olvida muy rápido, hermanos, de quién les ayuda y de quién los trata bien, especialmente los hijos. Acuérdense cuando le ponían el pañal, cuando le daban la tetera, cuando lo levantaban de sus caídas, cuando le curaban los raspones que se hacía, cuando ahí lo andaban consintiendo. Y ahora ya los chamacos ya no quieren esperar al viejo porque ya camina lento. Malagradecidos. La otra vez miré a un muchacho en un ¿cómo se llama? Una publicación donde lleva a su papá y a su mamá colgados, no sé cómo se le llama en su pueblo, cómo lo conozca, pero para cargar agua o cosas se ponían un palo atravesado y luego colgaban de este lado un balde y en el otro el otro. ¿Cómo le llaman, hermanos? ¿Alguien me dice? ¿Cómo le dicen en sus pueblos? ¿Cómo? No, el palo. ¿Cómo se llama ese palo? Palanca. ¿Quién dijo palanca? En su pueblo le dicen palanca. Al otro lado le dicen de otra forma. ¿Quién lo conoce de otra forma? ¿No? Bueno, vamos a ponerle palanca, ¿no? Yo ni me acuerdo cómo le decían. Pero cuando cargaban agua para mitigar el peso, se lo ponían un palo aquí. Llevaban los botes colgados. Y en ese video, ese muchacho lleva a su papá anciano y a su mamá anciana joven, un muchacho joven. Y los lleva, van huyendo creo que de una guerra de su país. Y los llevan para allá. Y ese, olvídese, se volvió viral porque eso muestra de un niño, de un hijo agradecido. Un hijo agradecido.
Ustedes que ya tienen carrera, muchachos, sí, ahí llegan bien cambiaditos, arregladitos, ahí trae el pobre papá todo chancludo. Y usted sus zapatos nuevos y acá, y yo volteo a ver la mamá o la abuela o el abuelo y estos malagradecidos, comiéndose las cosas de lo mejor y tal. Y acá esos los abuelos buscando para echarse una Coca-Cola. Malagradecidos otra vez. Esa es la generación de hoy. Esa es la generación de hoy. Aquí tenemos hijos, hermanos, que son muy agradecidos con sus padres. Hijos que nomás están pensando a ver en qué pueden ayudar a sus padres. Eso es una bendición, de verdad. No importa cómo hayan sido los papás, eso no es su problema. Usted sea buen hijo, un hijo agradecido. No importa que no tenga necesidad sus padres, sea una persona agradecida. Estamos en ese tiempo, hermano, la mayoría se olvida muy pronto de los favores que le hace la gente. Y lo mismo hace, hermanos, con el Señor. Hay gente aquí, en esta reunión, que ha sido librado de la muerte. Ayer le dije a un varón, hermano, todos estuvimos orando por usted. Está muy repuestito ya. Y usted, yo no le he visto que pase a dar gracias a Dios, porque no hay gratitud, hermano. Falta un corazón agradecido. Enamorarse de Jesús. Eso hace falta, estar enamorado de Jesús. Cuando uno está enamorado de alguien, hermano, no se le cae de la boca. Hable y hable uno de eso. ¿Cierto? Así. Un varón que no habla nada, ni una palabra de su esposa, ni cómo cocina, ni nada de eso. No, ese hombre lo que menos quiere hablar es de eso. Así sucede. Pero quien está enamorado, hermanos, habla. Con el Señor así está pasando, hermanos. Hay gente, hermanos, que han sido así, librados de la misma muerte, librados de la pandemia, están para morirse. Y el Señor les dio vida, hermanos. Tenemos un caso en la Biblia, en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Se los voy a leer en el capítulo 7. Habla de uno de los fariseos, dice, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo Simón, una cosa te digo, tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este quien también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe, escuche, tu fe, la fe en Jesús te ha, ¿qué cosa? Salvado. Qué bonita historia, ¿no, hermanos? Qué bonita historia. Pues que al que mucho se le perdona, hermanos, mucho agradece. ¿Cómo no recordar, hermanos, de dónde nos sacó el Señor? ¿En qué condición te encontrabas? ¿Cuál era tu destino sin Dios? Muchos de los de aquí, hermanos, ya en este momento estaríamos ardiendo en las llamas del infierno.
en un tormento continuo y eterno. Pero Dios en su infinita misericordia nos alcanzó y estamos aquí. ¿Cómo no agradecer, hermanos? ¿Cómo no agradecer? Habiendo millones de gentes mejores que usted y que yo, el Señor puso sus ojos en nosotros. ¿Cómo no amar a Dios? Aunque no le vemos, lo amamos con todo nuestro corazón. Mire, solo nos dice que vino esa mujer a la casa de Simón, de donde estaba Jesús ahí como invitado. Y por lo sucedido, hermano, se cree que esta mujer es María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta, según Juan capítulo 12. Y en este caso, hermanos, María también tenía buenas razones para mostrar agradecimiento a Jesús, puesto que él había también resucitado a su hermano Lázaro. Todos sabemos eso. Tenía también sus propios motivos. Acuérdese que Lázaro, hermanos, era un hombre a quien Jesús amaba mucho y le avisaron oportunamente que Lázaro había enfermado, pero Jesús no fue. Así como suele suceder, ¿no? A veces clamamos y no llega la respuesta. A tiempo oramos, pero no llega la respuesta. Y ya, es más, se empeora. No fue. Y cuando los discípulos le dijeron que qué pasó, pues había ido la mujer a avisar y dijo: esta enfermedad no es para muerte, hombre, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que después de 4 días que estaba sepultado Lázaro fue que llegó Jesús. Y hubo reproches, sí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero dijo: llévenme donde lo pusieron. Y cuando estaba Jesús entre la tumba, dice la Biblia que él lloró. Qué milagro tan tremendo, hermanos. Yo conozco testimonio de aquí, hermanos, que dice: hablando de sus hijos, no deberá estar aquí, pero Dios hizo un gran milagro. Hay gente que llegó aquí a la iglesia, hermanos, así, con sus hijos ya muriéndose, y Dios se los volvió a la vida. Dios se los volvió a la vida. Pero a veces ni la mamá ni el hijo está aquí. Qué terrible, hermanos, eso. ¿Cómo hace falta gratitud? Pero los que estamos aquí, hermanos, le amamos sin haberlo visto. Simplemente se manifestó a nuestras vidas de una forma poderosa, de una forma gloriosa. Ahora, hermanos, cuando la gente agradece, hermanos, es muy bendecida, hermanos. La gente agradecida, hermanos, siempre es muy bendecida. ¿No es cierto, hermanos? Quien sabe agradecer, Dios lo bendice siempre, siempre. Estábamos comentando ayer y hermano Epifanio sacó a colación el testimonio de José Fast. Dije: hermano, pues me está confirmando lo que voy a predicar mañana, porque ese testimonio lo voy a usar en el mensaje. ¿Cuántos conocen el testimonio de José Fast? ¿Usted lo conoce, hermano Johnny? Los que no lo saben, se los voy a contar de una manera resumida para que entiendan. José Fast es de una familia mexicana del estado de San Luis Potosí. Mi hermano es de por allá de los 80s, por allá. Y dice el testimonio que un día, estando a la mesa, como a la edad de unos, creo, 7 años, no recuerdo exactamente, a la mesa esperando que su mamá le sirviera el alimento, de repente empezó a sufrir como cierta transformación de su cuerpo, a perder el control de sus movimientos, y empezaron con la serie de estudios. Era una familia muy pobre, hermanos, económicamente muy, muy pobre, y lo traían con curanderos, con hechiceros, por aquí, por allá, y nada. Finalmente consiguieron la forma de traerlo a curar a Saltillo, Coahuila, para internarlo en un hospital, precisamente un hospital de monjas. Y ahí lo internaron, hermanos. Hicieron estudios, le quitaron el hueso desde la rodilla hasta abajo, porque no entendían. Es que se le volvió los huesos como gelatina, que no tenía fuerzas. Y después de tanto y tanto hacerle la lucha, hermanos, mandaron a avisarle a la familia que vinieran por él, porque ya no había remedio. Y aquel padre, hermanos, humilde, vino a recogerlo, ¿sí? Se lo aventaron ahí para afuera y se salió a las orillas de la ciudad para conseguir un ride para que lo regresaran a su pueblo. Dice el testimonio que él llevaba a su niño cargado en la espalda, hermanos. Y él platica, José Fats, que él veía las lágrimas de su padre que le rodaban las mejillas y caían en sus manos, donde él iba agarrado, iba llorando
Qué dolor, hermanos, tan grande, ¿no? Para un padre así. Así de que dice que cuando consiguió un ride para regresar, le dijeron tiene que irse en la caja del tráiler atrás, porque aquí adelante lo miraban al niño y daba cosa, hermanos. No era agradable la presencia de ese muchacho. Y lo echaron atrás. Usted véngase aquí, dijo, pero el niño que se vaya allá. Y el tráiler llevaba una carga de láminas galvanizadas. Y tuvo un accidente. Se le vieron todas las láminas al muchacho de tal forma que casi lo destrozaron. Y dice el testimonio, hermanos, que el papá escuchó una voz que le dijo: sopla en su boca y el muchacho vivirá. Cuando oyó esa voz, ese hombre quedó trastornado, para que escuche y sepa cuál es el poder de Dios. Cuando oigo que dice: Dios me habló, ay caray, digo, Dios me habló audiblemente. Híjole, digo, qué atrevimiento, hermanos, No es que lo dude, no lo dudo que Dios hable. Lo que dudo es que alguien que se quede normal, como si nada, y que no haya habido un cambio poderoso en la vida. Es mentira eso, hermanos. Cuando Dios habla, las cosas cambian, los montes tiemblan. Así. Y ese hombre se quedó, hermanos, mal de sus facultades. Así que, hermanos, todo destrozado, lo trajeron en ambulancia otra vez a aquel lugar, al mismo hospital. No para hacerle algo, hermanos, sino para que se muriera. Y pasaban días y días y días, hermanos, y no sanaba. Dice él en el testimonio, hermano, que llegaban las monjas y lo agarran de la cabeza y le golpeaban: no te mueres, maldito, muérete. Así, solo, abandonado, ya sin padre, sin madre, ahí solo. Sí, pero dice que estaba puesto, hermanos, en un cuarto donde estaban los enfermos ya para morirse, fase terminal, por cáncer. Dice que había un muchacho que estaba ahí picado de víbora, hermanos, que también lo pusieron ahí porque se iba a morir. Dice que cuando estaba en aquel cuarto, de repente oyó las pisadas en el pasillo, que alguien venía. Y dice que él creyó que era la monja otra vez la que lo golpeaba. Y que entró. Él no podía ver. Pero cuando llegó aquella presencia, hermanos, hasta el catre donde él se encontraba, y lo abrazó y lo levantó y lo subió hasta lo alto y luego lo soltó. Dice que aquel muchacho puso los pies y cayó firme, y que oyó una voz que le dijo: hoy yo soy Jesús de Nazaret, y hoy mismo vas a dar testimonio de mi poder. Hoy mismo. Dice que aquel muchacho se volvió loco, hermano, aquel que se iba a morir por la víbora. Cuando lo vio que andaba caminando, aquel muchacho estaba grite y grite como un loco para que la gente viniera. Las monjas, cuando vinieron, se jalaban los pelos porque no daban crédito a lo que veían. No daban crédito a lo que estaban viendo. Así de que, hermanos, le decían: mira, cuando la gente te pregunta quién te sanó, dígale que es San Francisco de Asís. No, señora, el que me sanó me dijo que se llama Jesús. Lo vendaron, lo enyesaron, ¿verdad? Mandaron traer la prensa porque le iban a quitar el yeso y lo iban a hacer decir a la prensa que fue San Francisco de Asís. Pero antes de que sucediera eso, hermano, así enyesado, dice el testimonio, hermanos, que llegaron unos carruajes con unos seres enormes que se pararon afuera del hospital, lo cargaron y lo llevaron, y de un abrir y cerrar de ojos, hermano, lo transportaron hasta San Luis Potosí, al cuartito humilde aquel donde él vivía. Y toda la gente se amontonaba para preguntar qué había pasado. Y él decía: quíteme este yeso, yo estoy bien. Consiguieron ceguetas y se lo quitaron, hermanos. ¿Y quién te sanó? ¿Quién fue? Se llama Jesús de Nazaret. Y hasta ahí le voy a parar con el testimonio, porque yo quiero que usted lo busque. El punto es, hermanos, que ese hombre fue un hombre usado poderosamente por Dios, porque es un hombre agradecido. Y el testimonio dice, escuchen bien, papás, para que nosotros se lo deleguemos, se lo heredemos a nuestros hijos. Dice que los hijos de este hombre, los sobrinos y toda la descendencia, a muy temprana edad, Dios le está dando una experiencia de salvación y la llenura del poder del Espíritu Santo, y usados por Dios. Es una familia que Dios usa tremendamente, porque
Hermanos, al que es agradecido, Dios le da mucho. A quien es agradecido, Dios lo bendice mucho. Usted no quiere ser agradecido, pues mátese trabajando. Usted no quiere ser agradecido, pues viva la miseria que está viviendo. Pero el que es agradecido, hermano, vive feliz, vive satisfecho, vive bendecido de parte de Dios. No importa a lo que uno renuncie, lo que uno que tenga que sacrificar. Si es por amor a Dios, vale la pena, hermanos. Yo le decía a los hermanos ahorita, hermanos, que el papá de Marcela Gándara era mi amigo, Octavio Gándara, y teníamos un sueño. Él era corredor de autos y yo tenía un sueño además de tener un centro de automotriz. Y yo era muy bueno para hacer negocios, yo hacía tranzas, pero así rapidito, hermano. Y yo tenía planes de hacer un gran negocio en la ciudad. Y hasta el nombre me ganó Octavio Gándara, puso Servicompactos de Ciudad Juárez. Yo tenía hasta el nombre y todo lo que quería hacer. Pero Dios me salvó, hermanos. Me enamoré de Jesús. Dije que no me interesa lo que tenga que dejar. No me interesa todas esas cosas. Ahora quiero servir a Dios. No me ha faltado nada, hermanos. Ustedes conocen mi familia, van a conocer mi descendencia, algunos de ustedes. Alguien me dijo, espérese cuando crezca el varón, a ver si es cierto. No es lo mismo crear unas hijas a crear un hijo. Pues aquí está mi hijo ya sirviendo a Dios. Por eso adoro y glorifico el nombre del Señor, porque Dios nos bendice, hermanos. Vale la pena amar a Jesús. Creer en Jesús, hermanos, es maravilloso. Ahora, concluyendo, hermanos, hay consecuencias para los incrédulos. Hay consecuencias para los que no creen. Dice Juan 1:12 que Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Y dice la palabra que el que cree en él no es condenado. Escuche bien, le conviene creer. El que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Le conviene creer, más le vale creer. Dicen, hermanos, los que están estudiando lo que está pasando en Turquía, ellos están diciendo, hermanos, que antes de que viniera el terremoto, sucedió que habían matado en la plaza, hermanos, a 24, 20 y tantos cristianos misioneros ahí, y que eso viene en consecuencia. No lo sé si eso sea realmente por razón de eso que haya caído un juicio de Dios, pero lo que yo sí sé, hermanos, es que Esaú rechazó la primogenitura. Dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? Como usted está diciendo ahorita, ¿para qué quiero ser cristiano? Me la paso bien. Esaú dijo, yo ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para qué quiero la primogenitura? Échame el plato de lentejas. Y cambió la primogenitura que Dios le había dado, un privilegio, un derecho, por un plato de lentejas. Yo te pregunto, ¿por qué estás cambiando a Dios? Algunos ni siquiera un plato de lentejas. Es basura, es estiércol, es suciedad, por lo que a veces cambian a Jesús. El que no cree ya ha sido condenado. Esaú rechazó y mire, ahí están todas las consecuencias. Todavía eso es parte de las consecuencias de haber rechazado lo que Dios estaba poniendo en sus manos. Él era el primogénito, no era Jacob, pero lo rechazó. Y Turquía es Esaú, es Edom. Y además, hermano, le ha hecho guerra al pueblo de Israel constantemente. Usted sabe bien. Y tienen todavía reservado una gran batalla contra el pueblo de Dios. Son consecuencias, pero Dios no puede ser burlado. Mi muchacho, mi hijo, ya Dios te dio la bendición de nacer en un hogar cristiano, de tener una madre que ama a Dios. Enamórate del Dios de tus padres. Es lo que más te conviene hacer. Esposas, esposos, ya están aquí. Enamórese de Jesús. Conózcalo más y más. Invóquelo. Clame, a lo mejor hasta por cosas insignificantes, pero que usted vea la mano de Dios obrando todos los días.
todos los días. Cuando uno, hermanos, se enamora, quiere estar con la persona amada todos los días. Yo me siento triste con aquellos varones que no quieren llegar a la casa, hermanos, porque no aman a sus esposas, no quieren estar ahí, o al revés, ¿verdad? Pero el que ama a Dios, hermano, quiere estar ahí siempre. Quiere estar ahí. Póngase de pie, por favor.